Muy buenos días. En este momento voy a pasar a explicar lo que es la referencia relativa, absoluta y mixta. Vamos a empezar con la referencia relativa, pero para ello tenemos que recordar el signo del arrastre que se les enseñó. Cuando nos ubicábamos en una celda y nos poníamos en la esquina inferior derecha, aparecía el signo del arrastre, que es el signo más de color negro. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve la referencia relativa? Es para agilizar procesos, agilizar fórmulas y no estar escribiendo todas las fórmulas de una tabla a través del arrastre. Poder agilizar todo esto. Vamos a poner el primer ejemplo. En este caso, yo necesito sumar estos números. 10 con 5, 20 con 6, 30 con 4, etc. Vamos a trabajar la primera fórmula. Dice, hay que sumar 10 más 5. Ahí está, presionamos Enter. Vamos a sumar 20 más 6. Y vamos a sumar 30, que viene a ser la celda A5, más la celda B5, que viene a ser 4. Ahí está. ¿Para qué me sirve la referencia relativa? Como dije, es para agilizar procesos. Y la referencia relativa lo que hace es copia una fórmula de manera secuencial. ¿Ya? Copia una fórmula de manera secuencial. Vamos a ver un ratito las fórmulas. Miren cómo está acá. A3 más B3. Eso es para la primera fila. Para la segunda fila, A4 más B4. Para la tercera fila, A5 más B5. Y si nos ponemos a analizar, A3, A4, A5, B3, B4, B5. Es una secuencia. La pregunta ¿es una secuencia solo para un grupo? Me refiero para A, para la columna de la A, o también es una secuencia para la columna de la B. Si te percatas, es una secuencia para las dos celdas. A3, B3, A4, B4, A5, B5. Cuando nosotros nos damos cuenta que todo el trabajo va a ser una secuencia, entonces lo que hago es, me ubico en la primera fórmula y simplemente me ubico en la esquina inferior derecha y arrastro. Al momento de arrastrar, se va a generar la copia de la fórmula de manera secuencial en todas las celdas. A este proceso se le llama referencia relativa. Si te percatas, estamos en A3, A4, A5, A6, A7, A8, etc. ¿Ok? Ah, profesor, pero usted se le está viendo la fórmula. Es porque yo ya he activado aquí en la ficha fórmulas un botoncito que se dice mostrar fórmulas. Lo desactivo y se va a ver el resultado nada más. Nuevamente lo voy a hacer. Escribo la fórmula. Aquí está la fórmula. Enter. Y arrastro. Una vez que aparece el resultado, arrastro. Y ahí está. De manera secuencial. ¿Ok? 90 más 9. 99. Esto vendría a ser una referencia relativa. ¿Cuándo podemos emplearlo? Por ejemplo, en este trabajo, wow, aquí está. Vamos a multiplicar lo que es el precio por la cantidad. En la siguiente celda voy a hacer lo mismo, precio por cantidad. Quiero ver las fórmulas como son. Me doy cuenta que es de manera secuencial. B3, C3, B4, C4, B3, B4, C3, C4. Entonces, como es secuencia, lo que hago es arrastro. Y ya está. A este proceso se le conoce como referencia relativa. La referencia relativa es cuando la fórmula no sufre ninguna alteración y tú simplemente la arrastras. Es para que se copie, vuelvo a decirlo, de manera secuencial. ¿Ok? Vamos a la referencia absoluta, que aquí ya hay una diferencia y aparece un signo llamado el dólar. ¿Ok? Este dólar significa bloquear. Vamos a bloquear. Quiero que recuerdes que una celda está conformada por una columna, que es una letra, y una fila, que es un número. La referencia absoluta dice hay que bloquear a la columna y a la fila. La pregunta es ¿por qué? Vamos a ponernos en este problemita que tenemos. Dice que hay que sumar todos los números 10, hay que sumar el número 10
con cada uno de los números. En pocas palabras, acá tendría que salir 15, acá tendría que salir 16, y así va sucesivamente. ¿Ok? Porque cada número, el 5 con el 10, el 6 con el 10, el 4 con el 10, etc. Hay que trabajarlo a través de fórmula. Empecemos. Igual 10 más 5. Enter. Como hace un instante yo arrastré, ¿no es cierto?, con la referencia relativa, yo digo, de repente acá también me puede funcionar, y arrastro, y me doy cuenta que sale un error. ¿Por qué? Porque es muy cierto que 10 más 5 es 15, pero 10 más 6 no es 10. ¿Qué pasó acá? Al momento que arrastramos, esa es mi fórmula, al momento que arrastramos, se arrastró en secuencia. Eso quiere decir que la celda A3 pasó a A4, y en A4 no tenemos nada, A5 no tenemos nada, y así sucesivamente. ¿Era correcto que B3 pase a B4? Claro que sí, porque en B4 tenemos el 6, en B5 tenemos el 4, en B6 tenemos el número 5. Pero la celda que no tenía que cambiar era A3. Si te percatas, todas tenían que sumarse, todos los B tenían que sumarse con A3. Entonces aquí la referencia relativa no funcionó. ¿Qué tenemos que hacer cuando nosotros nos damos cuenta que varias celdas tienen que trabajar solamente con una? A esa celda que se supone que tiene que trabajar con todas, hay que bloquearla. Eso es la referencia absoluta. En este caso, ¿quién es la que tiene que trabajar con todas? ¿A3 o B3? Es A3. Así que me ubico en A3 y digo, voy a bloquear a su columna. Escribo el signo del dólar delante de la letra que estoy bloqueando a la columna. Y escribo el dólar delante del número y estoy bloqueando a la fila. Esto significa estoy bloqueando a la celda por completo, de una manera completa. ¿Ok? Se le conoce como referencia absoluta. Presionamos Enter y ahora sí pues vamos a arrastrar. ¿Salió bien los números? Vamos a verificar esto. Ahí está. Todas las celdas ahora están trabajando con A3. Todas las fórmulas, perdón, están trabajando con A3. Esto se le conoce como referencia absoluta. Cuando nosotros bloqueamos a una celda por completo. ¿Ya? Vámonos al ejemplo de acá. Al trabajo. Y aquí había un pequeño detalle. Se decía que todos los importes se tienen que multiplicar con el 5%. Entonces, se supone que todas estas celdas tienen que trabajar solamente con una, que viene a ser el 5%. Y yo digo, importe por la celda del porcentaje. Ahí está. Como digo, si yo arrastro, se genera acá un problema. ¿Por qué? Porque la primera fórmula está bien. D3, que vendría a ser el importe, por C17, que vendría a ser el porcentaje. El problema es para la siguiente celda. Wow. Que viene a ser D4, que es correcto el importe, y ahora pasó a C18. Y C18 ya no es el porcentaje. Entonces, ¿con quién tendríamos que trabajar siempre? Con el porcentaje que viene a ser la celda C17. Entonces, lo que tengo que hacer yo es, en este caso, bloquear a C17. Le pongo el dólar, y una vez que le puse el dólar, ahora sí arrastro, y ya está. Verifiquemos. Todas son C17. Ahí está. He bloqueado a la celda con la que todas las demás tenían que trabajar. Para que en el momento que yo arrastre, esta celda no cambie. Esto es una referencia absoluta. Referencia mixta. Acá tengo una referencia mixta y está trabajando con un solo dólar. Recordemos que una celda está conformada por columna y por fila. Recordemos que el dólar es para bloquear y para que esto no cambie. ¿Ok? Para bloquear o a la columna o a la fila. ¿Ya? En la referencia absoluta bloqueamos a los dos. En este caso, quiero hacer que igualito, ¿no? Quiero que todos los números se sumen con el 10.
el arrastre no va a ser vertical, va a ser horizontal. ¿Ya? Aquí se puede emplear una referencia absoluta. Se puede. Pero yo voy a trabajar una referencia mixta. En este caso, empezamos. Igual. Digo 10 más 5. Si yo arrastro, se va a generar el error. ¿Por qué? Porque está trabajando C3 con C4. C4 cambió. Tenía que ser siempre C3. ¿Ve? Tenía que ser C3. Y cambió a D3. Entonces, nuestro proceso está mal. Hay que hacer el bloqueo. La pregunta es, ¿a quién vamos a bloquear? En este caso, tenemos que bloquear a B3. ¿Verdad? No quiero utilizar la referencia absoluta. La referencia mixta dice lo siguiente. O bloqueas a la columna o bloqueas a la fila. A uno de los dos puedes bloquear. Esa es la referencia mixta. En la absoluta, bloqueas a los dos. En la mixta, bloqueas a uno solo. Columna, que viene a ser la letra, o fila, que viene a ser el número. Recuerda que cuando el dólar se pone delante de uno de ellos, está bloqueándolo. Aquí en esta mixta, vamos a decir, cuando yo arrastro, ¿quién es el que cambia? A ver, ¿quién cambió? Vamos a ver acá. Era B3 con la que tengo que trabajar yo. Cambió la letra B3 y C3. ¿Qué cambió? ¿Cambió el número o cambió la letra? Si nos percatamos, acá está el número 3 y acá está el número 3. ¿Quién cambió? Fue la letra. Es acá B y acá es C. Entonces yo digo, ya, la letra es la que está cambiando. Entonces a la letra la voy a bloquear. Y le digo, te pongo un dólar delante y bloqueamos ¿a quién? A la letra que representa a la columna. Ahora cuando yo arrastre, ¿qué va a suceder? Simplemente se queda en la columna B3. Esto vendría a ser una referencia mixta, a modo horizontal, poniendo el dólar delante de la letra. Aquí vamos a trabajar una mixta, pero bloqueando a la columna. Hace un instante trabajamos este tema con la absoluta, pero ahora voy a meter la mixta. Y yo digo 10 más 5. Arrastro. Se genera el error, porque al momento de arrastrar cambió. Y yo digo, bueno, ¿a quién voy a bloquear acá? Ya, tiene que ser a la columna, A3. Perdón, a la celda A3. Esta es la que tengo que bloquear. No quiero bloquear a los dos, solamente quiero bloquear a uno. ¿Quién cambió? Para la siguiente fila, ¿quién cambió? ¿La letra o el número? Yo me doy cuenta que sigue siendo la misma letra, pero el número cambió. Entonces digo, no, entonces al número nomás lo voy a bloquear. Y bloqueo al número. Porque a la letra no es necesario, porque por más que yo arrastre va a ser la misma letra. Entonces al número, para que no cambie, ahí lo bloqueo. Arrastro y solucionado. Esto vendría a ser una referencia mixta. En cada problema, tú puedes utilizar, según el criterio, una referencia mixta. Por ejemplo, aquí, rápidamente, voy a sacar el sueldo que dice horas trabajadas por el costo por hora. Se supone que tengo que bloquear al costo por hora porque todas las horas trabajadas van a trabajar con él. Entonces aquí, por ejemplo, voy a utilizar una mixta. Y digo, si yo arrastro, la fila va a cambiar. Voy a bloquear en este caso a el número 19. Y arrastro. Ya está. Verifico. Y ahí está. Para que siempre se mantenga la fila 19. Y no cambie. Esto es la referencia mixta, jóvenes. ¿Ok? Tenemos tres tipos de referencias relativas, que son las que no utilizan ningún dólar. La absoluta, que bloquea las dos celdas, a la columna y a la fila mediante el dólar. Y la mixta, que se bloquea a la columna o a la fila. Gracias por su tiempo y que tengan un buen día. Bendiciones.